Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 29 de noviembre, de la 34ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, entonces estamos en la última semana, ya antes de Adviento, y procedemos a visualizar el misal popular, que ya lo tenemos en pantalla. Muy bien. Bueno, como se trata precisamente del final de este tiempo ordinario, que coincide, ¿no? Obviamente con el término del año litúrgico. Entonces también es el término de los tiempos, ¿no? Figurativamente hablando. Por eso se lee el Apocalipsis, ¿no? La liturgia de la palabra, la Iglesia ha colocado apropiadamente, ¿no? La lectura del libro del Apocalipsis. Tenemos entonces capítulo 20, versículos del 1 al 4, del 11 al 15, aquí falta el 15, y bueno, no, no se coloca, no se pone el 15, porque inmediatamente aquí había un guión un poquito más extenso que indica que va hasta el capítulo 21, versículo 2. Entonces está bien. Lo único que falla aquí es este guión, que sería el guión eh, más largo, más grande, para indicar que del versículo 11 hasta el final, siguiente capítulo, versículo 2. Bueno, esa es la anotación, ¿no?, que se hace de capítulo y versículo, en este caso. Muy bien, entonces nos dice San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Bueno, eh, la llave del abismo, ¿no? Eh, podría entenderse la llave del Hades, ¿no?, donde estaban los muertos como prisioneros. Y también podría entenderse como más apropiadamente en este caso como el abismo, como el infierno, ¿no?, el lugar de los condenados. Entonces, prosigue San Juan, sujetó al dragón, la antigua serpiente, o sea, el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello por encima para que no extravíe a las naciones antes que se cumplan los 1000 años. Bueno, entonces, un poquito recapitulando, ¿no? En el capítulo 18 veíamos cómo eh, la destrucción de la gran ciudad, ¿no? Eh, Roma o el Imperio Romano, la gran prostituta que le llama, ¿no?, figurativamente al Imperio Romano y a Roma. Luego en el capítulo 19 las bestias, ¿no?, que también son destruidas. Y en el capítulo 20 que estamos leyendo es ya el, el fin, no último, pero sí en la primera parte del dragón o de Satanás o la antigua serpiente, ¿no? La serpiente que hizo caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva, el diablo o Satanás, ¿no?, que es lo último. Este fue el instigador de las bestias del anticristo, ¿no?, y del falso profeta. Bueno, entonces, como eso, obviamente estamos llegando al final. Prosigue San Juan. Hay una observación adicional, ¿no? Entonces, el diablo o Satanás es encerrado, dice, por 1000 años, ¿no?, en el abismo. Echó llave el ángel y
eh, lo puso ahí para que no extravíe a las naciones antes de que se cumplan los 1000 años. Este, eh, este aspecto de los 1000 años se llama milenarismo y es muy común eh, entre los hermanos separados, el protestantismo. Sin embargo, la Iglesia Católica no enseña necesariamente que sean 1000 años como tal, ¿no? Eh, estrictamente o literalmente hablando. Es un periodo de tiempo que incluso San Agustín eh, interpreta que es prácticamente el tiempo de la Iglesia, ¿no? Que será eh, los 1000 años en los que reina Jesucristo, ¿no? Con la Iglesia, porque Cristo es rey y reina, ¿no? Con todos sus seguidores, ¿no? Con todos los que han dado su vida por el Evangelio y todos los que siguen en él. Entonces, a esto se refiere. Hasta el momento de la parucía, de la segunda venida del Señor. Entonces, no hay que tampoco hacer mucho esfuerzo por interpretar esto que se refiere al milenarismo, ¿no? Bueno, sigue San Juan. Después tiene que ser desatado por un poco tiempo, por un poco de tiempo. O sea, después de los 1000 años va a ser desatado, ¿no? Por un poco de tiempo, dice. Y va a ser su último eh, eh, tiempo, muy poco, en el que va a la guerra nuevamente a la iglesia, ¿no? Y desafiará a Dios. Bueno, vi unos tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Bueno, estos son entonces aquellos que dieron testimonio de Jesús y de su palabra, del Evangelio, y murieron, ¿no? Mártires eh, por la palabra. Los que de ninguna manera apostataron, negaron a Jesucristo. Bueno, entonces aquí están también los que juzgan, ¿no? Algunos han interpretado que son los 12 apóstoles a quien Jesucristo les dijo, ustedes juzgarán al mundo, ¿no? Y se sentarán conmigo. Bueno, pero también pueden ser todos los cristianos que están en Cristo, ¿no? Que hacen parte de su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces van a juzgar, juzgarán con Cristo en Cristo. Lo dice ¿no? También San Pablo, diciendo que juzgaremos, ¿no? A los pueblos, incluso a los ángeles. Bueno, continúa entonces San Juan. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquellos que dieron su vida por el Evangelio, por Cristo, fueron mártires, testigos. De hecho, la palabra mártir o martirium es etimológicamente viene de, o significa, ¿no? Testigo. Fueron testigos de la palabra y del Evangelio de Jesucristo. Y como tal murieron, ¿no? Mártires, o sea, dando testimonio, ¿no? Bueno, reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, a esto es lo que les decía, se refiere eh, San Agustín, ¿no? Padre y doctor de la iglesia, y la iglesia de alguna manera se apega a su interpretación, ¿no? Es el tiempo de la iglesia, ¿no? Jesucristo y sus seguidores, ¿no? Todos los cristianos. Bueno,
Vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron cielo y tierra, y no dejaron rastro. Bueno, también tiene una interpretación en el sentido de que es Jesucristo en el trono, ¿no? Porque Él es el juez ahora. Entonces es un trono blanco y grande, y el que estaba sentado en él. Entonces es tan grande su autoridad, la divinidad, ¿no?, de Cristo como Dios mismo, ¿no?, que la, la materia, ¿no? Dice, de su presencia oyeron cielo y tierra y no dejaron rastro, ¿no? Y por eso aquí no lo dice, pero y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿no? Bueno, eh, vi a los muertos pequeños y grandes de pie ante el trono. Entonces estos son también los que murieron, pero no necesariamente mártires, como en el primer caso, ¿no?, sino los demás. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras escritas en los libros. Aquí también es importante la observación de que los muertos, ¿no?, o sea, los demás, aparte de los mártires, eh, fueron juzgados según sus obras, según lo que hicieron, ¿no?, que están escritas en los libros de aquí. Podríamos pensar, claro que esto es, como les decía, el libro del Apocalipsis trata de antropoformizar, ¿no?, simbólicamente lo que nosotros hacemos, por ejemplo, al llevar las cuentas, ¿no?, anotamos en un libro. Entonces, también se ve que precisamente lo que se hace en la tierra es como irlo anotando, ¿no? Pero obviamente que Dios no necesita libros, ¿no?, sino que es una manera de decirlo. ¿No? Aparecerán las obras de todos, ¿no?, lo bueno y lo malo. Y según eso, dice, fueron juzgados. El mar devolvió a sus muertos. Muerte y abismo devolvieron a sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. O sea, el mar y aquí el abismo, ¿no? Aquí también es importante. El término en realidad en este caso es el Hades, ¿no?, que en hebreo es Sheol, que es el sitio em, donde estaban los muertos, ¿no?, buenos y malos, ¿no?, que eh, estaban todavía sin poder ir al cielo o al infierno, ¿no? Pero entonces, en este caso, sí, ya en el juicio, dice, eh, el mar y el Hades mm, devolverán a sus muertos y serán juzgados. Bueno, después muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego sí es el infierno, ¿no?, donde también es arrojado Satanás, el diablo o la serpiente antigua, eh, la bestia, falso profeta. Entonces, el lago de fuego es la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la muerte primera? La muerte primera es la muerte material, corporal, ¿no?, aquí en la tierra. Cuando morimos, sí, esa será la primera muerte. La segunda muerte es la espiritual, o sea, la condenación eterna, donde muere en realidad, ¿no?, ya, eternamente. O sea, muere en el sentido de que no verá a Cristo, ¿no?, estará condenada. Vivirá eternamente condenada, pero esa es la muerte, vivir sin Dios. Bueno, y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Esto quiere decir, si las obras no, no fueron suficientes, si las buenas obras en realidad no, porque todos seremos juzgados
juzgados, como dice aquí, según las obras. Entonces fue arrojado al lago de fuego. Bueno, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Recuerden cuando el trono, ¿no? Y el que estaba sentado en el trono. Entonces desapareció la tierra y el cielo. Aquí lo dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar ya no existe. El mar ya no existe. Entonces, eso obviamente es una forma de, de ver no tan claramente cómo será, ¿no? La vida eterna. Obviamente que habrá muchas cosas diferentes, ¿no? Todavía no sabremos. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Aquí hay una observación importantísima, ¿no? La iglesia y el magisterio de la iglesia, ¿no? Han enseñado siempre que la verdadera Jerusalén es la Jerusalén espiritual, ¿sí? Que es el nuevo pueblo de Dios, no es la Jerusalén terrena, ¿no? De los judíos, de un solo pueblo. Es la Jerusalén del cielo, ¿sí? Que es la iglesia triunfante, que es la iglesia que está en el cielo, ¿no? Recuerden que la iglesia es la iglesia triunfante, la iglesia peregrina, nosotros que estamos aquí en la tierra, y la iglesia eh, purgante, ¿no? Que está en el purgatorio. Ese es el Cristo total que está. Y entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que se descendía del cielo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, ¿no? Porque aquí ya estarán las tres partes de la iglesia. La iglesia triunfante, la iglesia peregrina que ya han pasado, ¿no? Han sido juzgados y han sido llevados al cielo, y los condenados, pues obviamente, al infierno, ¿no? Y lo mismo, la iglesia eh, purgante, ¿no? En el purgatorio también pasaron al cielo, porque son los que se han salvado, ¿no? No han ido al infierno, pero tampoco han podido ir al cielo. Han estado purgando las penas debidas por los pecados perdonados. Pero es aquí la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. ¿Quién es? Es la esposa, ¿no? La esposa que se ha adornado para su esposo, que es la iglesia católica, ¿no? La iglesia universal, la iglesia total, toda la humanidad que está en Cristo. A través del bautismo ha entrado a formar parte de la iglesia como miembros del cuerpo místico de Cristo. Y esa es la consumación final espiritual. Ser íntimamente unidos en Cristo, en Dios, divinizados, ¿no? Esa es la enseñanza de la iglesia. Muy bien, vamos ahora al Salmo responsorial. Vemos el Salmo 83, cuyo responso es: He aquí la morada de Dios entre los hombres. Bueno, un responso muy a propósito de la lectura que acabamos de hacer, ¿no? Y este salmo es especial porque aquí se intuye, ¿no? Como alabanza, como acción de gracias, el deseo que tenían los judíos de estar con Dios. Eh, para ellos el templo era la casa de Dios, donde Él estaba, ¿no? Y se comunicaba especialmente en la tienda, en el Éxodo con Moisés, cuando Él bajaba y se
que ubicaba encima del arca de la alianza, ¿no? En medio de los querubines de oro que tenía el arca. Entonces, por eso veremos que este salmo es bastante especial, bastante lírico, ¿no? Muy hermoso en su contenido. Bien, dice el salmista: mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Los atrios son los 4 atrios en los que estaba dividido el templo de Jerusalén. 4. Uno era el de los gentiles, otro era el de del pueblo, de los sacerdotes, y el otro pues era el santísimo, el santo de los santos, ¿no? Bueno, continúa el salmista. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Bueno, aquí es evidente los celos, ¿no? La envidia que tiene el salmista de ver que el gorrión si puede llegar, ¿no?, a la casa del Señor sin saberlo, ¿no? Ellos estaban libres, podían posarse en el templo, ¿no? Inclusive hasta poder ingresar. Pero tanto el gorrión como la golondrina pueden hacer eso, ¿no? Que no podían los judíos. Solamente podían llegar hasta el segundo atrio o patio, ¿no? No podían llegar donde estaban los sacerdotes y tampoco donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿no? Bueno, continúa diciendo: dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Bueno, aquí la envidia, digamos, ¿no?, en el sentido positivo, y los celos se orientan a los sacerdotes, ¿no? Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Bueno, aquí es obviamente una alusión directa a quienes tenían el deber de la liturgia, ¿no? En el templo, los sacrificios, los cantos, ¿no?, las luces, la menorá, que era el candelabro, que ellos tenían que cuidar de que se estuviera prendido siempre, ¿no? Los panes de la proposición en la mesa, todo esto tenía que hacer los sacerdotes. Entonces, todo esto es un anhelo de estar en la casa del Señor, la casa de Dios, ¿no?, que era el templo para ellos. Pero digamos que en el fondo ellos también ansiaban la era mesiánica, ¿no? Y nosotros lo entendemos ahora en el Nuevo Testamento cuando ellos, sin saberlo, se referían tal vez, ¿no?, inconscientemente al cielo, ¿no?, al verdadero templo de Dios, a la Jerusalén celestial. Bueno, muy bien, vamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Lucas y ya casi la última parte del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, versículos del 29 al 33. También es un pasaje conocido que lo tienen también los otros dos eh, sinópticos, ¿no?, Mateo y Marcos, e incluso Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Bueno, entonces la higuera, ¿no?, la que producía los higos, que era un producto
digamos, nacional, ¿no? Que era muy conocido y muy común encontrar, ¿no? Los árboles de higos o las higueras. Entonces aquí esta parábola precisamente es que la gente sabía, ¿no? Cuando brotaban las yemas en los árboles, era ya aviso de que venía el verano, está llegando el verano, porque esto sucedía en la primavera, ¿no? Pero la primavera en esa parte era muy corta, entonces al brotar ya las yemas, ellos sabían ya que estaba cerca el verano. Bueno, lo dice para lo que sigue a continuación. Igualmente ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que ya está cerca el reino de Dios. Que nos tocaría un poquito referirnos a lo anterior, ¿no? Veamos signos en el cielo, guerras, ¿no? Eh, cuestiones de la naturaleza. Entonces, todo eso va a preceder, será muy evidente al reino de los cielos, ¿no? Al cumplimiento completo. Bueno, en otras palabras también se podría referir, ¿no? En términos de interpretación o exégesis, ahí les está hablando, recuerden, antes de su pasión. Pero también podría aplicarse al reino de los cielos, que es la iglesia, el reino de Dios, perdón, que también es el reino de los cielos, ¿no? El reino de Cristo. Es referido al Espíritu Santo, cuando nace la iglesia, ¿no? Sepan que está cerca el reino de Dios. Entonces, también había esto porque eh, con Cristo en la muerte, después de la muerte, iban a perseguir también a sus seguidores, ¿no? Hasta Pentecostés, cuando ya salieron, ¿no? Ya no tuvieron miedo, especialmente referido a los apóstoles. Bueno, esa es la segunda posible interpretación. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Bueno, entonces aquí ya sabemos que aplicaría a la segunda interpretación, ¿no? No quiere decir que la primera también no aplique, también aplica, ¿no? Pero ya en términos eh, del fin, ¿no? Completamente. Bueno, entonces, eh, esta generación, los que estaban vivos en ese momento en las que está hablando el Señor, pues obviamente iban a ser testigos del Espíritu Santo, ¿no? Y previo a eso, todo lo que les tenía que ocurrir, pues a muchos, ¿no? De los apóstoles que iban a ser perseguidos. Bueno, pero se va a cumplir, ¿no? Lo que dice va a dar cumplimiento, sea la primera o la segunda interpretación. Pues el reino de los cielos vendrá. Entonces, con el Espíritu Santo se inicia el tiempo de la iglesia y hasta el final ya de los tiempos, ¿no? Con la parucía y, y el final. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, se espera el cumplimiento, obviamente, del final. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.